Bueno, quiero mostrarles un poquito las características del fieltro. Primero, ¿cuál es el derecho y cuál es el revés del fieltro? Yo siempre uso como lado del revés aquel que levanta, cuando tiramos un poquito, la hebra se levanta, la fibra se levanta con más facilidad. Ese es el lado que uso del revés. Si vemos acá, yo intento levantar de este lado y no se levanta con tanta facilidad como se levanta del lado del revés. Lo siguiente es, ¿qué lápiz usamos para marcar el molde? Podemos usar una lapicera común, pero también podemos utilizar esta lapicera cuya tinta desaparece por acción del calor. O sea, si nos queda después de recortar alguna marca de tinta en el fieltro, podemos eliminarlo usando un secador de pelo, como lo voy a hacer ahora. Van a ver que desaparece, al aplicarle el calor, va desapareciendo la tinta. ¿Ven? Desapareció completamente por acción del calor del secador de pelo. ¿Qué ocurre al cortar el fieltro? No podemos cortar de esta manera. ¿Ah? El corte tiene que ser moviendo la tela y no la tijera. Solamente cuando llegamos al final la colocamos nuevamente, pero siempre moviendo la tela, ¿ah? Para que el corte nos quede en lo posible sin puntas. En caso de que haya quedado alguna, obviamente debemos retirarla. Para coser las piezas de fieltro, uno de los puntos más usados es el punto festón. Para hacerlo utilizo el hilo simple, o sea, nudo solamente en una de las puntas del hilo. Empezamos pasando la aguja, acá tenemos las dos partes de nuestra pieza de fieltro, pasamos la aguja entre medio de ambas partes hacia adelante, escondemos el nudo, luego venimos desde la parte de atrás de la pieza, salimos donde salimos en el primer punto, nos queda una argolla por la que vamos a pasar el hilo 2 veces para afirmarlo. Luego venimos de atrás hacia adelante, nos queda la argolla, pasamos el hilo, nuevamente de atrás hacia adelante, nos queda la argolla, pasamos el hilo. Tratamos de que los puntos nos queden del mismo tamaño siempre y siempre mantener la distancia entre punto y punto para que nos quede prolijo. Vamos a suponer que llegamos acá y el hilo se nos va terminando. Lo que hacemos es hacer nuestro punto de atrás hacia adelante, pasar por la argolla 2 veces para rematar, ¿sí? Y luego colocamos la aguja entre las dos capas de fieltro y la sacamos hacia la parte de atrás para poder cortar el hilo sin que se noten nudos. Para añadir el hilo, esta es la parte de adelante de nuestro trabajo y esta es la parte de atrás. Vamos al último punto que hicimos, abrimos nuestra pieza, pasamos la aguja
entre la parte de delante y la parte de atrás, salimos por la parte de atrás en el último punto que hicimos, luego giramos y pasamos el hilo, la aguja, por la argollita, llevando el hilo hacia adelante. Ven que ahí no se nota que se ha añadido el hilo. Y continuamos de esta forma con el punto como veníamos haciéndolo desde el principio. Bueno, acá llegamos a nuestro último punto festón, ¿tá? Por lo que tenemos que hacer la terminación, tenemos que unir este penúltimo punto con el primero. ¿De qué manera? Giramos la pieza, pasamos la aguja por la argollita, ahí ya tenemos unidos los dos puntos, entramos en este último, en el último puntito que hicimos, entramos hacia adelante, salimos en el mismo lugar que habíamos salido cuando empezamos el trabajo, ¿tá? Y nos queda la argollita, pasamos el hilo por esa argolla, por la argollita, y tenemos nuestro trabajo finalizado, rematado. Lo que hacemos ahora es pasar la aguja entre las dos camadas de fieltro. Pasamos la aguja entre las dos camadas de fieltro, acá, ahí, y la sacamos. Sacamos el hilo hacia afuera y cortamos nuestro hilo sobrante. ¿Ah? Y así queda nuestra pieza, quedaría nuestra pieza finalizada. ¿Ah? Quiero mostrarles este trozo de fieltro, este círculo, lo cosí con hilo rojo para que pudieran ver el punto. En realidad, cuando yo hago mis trabajos, uso hilo en el tono del fieltro. Este está cosido, no sé si se logra ver, con hilo amarillo, el punto lo más pequeño posible y manteniendo siempre la distancia para lograr un acabado lo más prolijo posible. Bien, un último punto que les quiero mostrar, que se usa mucho en los trabajos en fieltro, es el punto atrás. Para realizar el punto atrás, uso el hilo doble en la aguja con nudo en las dos puntas del hilo. Marcamos la línea que queremos bordar en el fieltro. Es muy usado para bordar la boca y ojos de animales o de muñecos. Y empezamos. Como ven, saco la aguja, hago entrar la aguja de atrás hacia adelante y la saco un poquito después del comienzo de la línea que había marcado para bordar. Entonces salgo con la aguja ahí, vuelvo al principio de la línea, entro al principio de la línea,
trato de salir más o menos a la misma distancia del hilo, es decir, dejo el hilo a la mitad de distancia entre el lugar en que entró la aguja y el que salió la aguja. Y ahí hago el primer punto. Vuelvo al final del primer punto, dejo más o menos la misma distancia, salgo con la aguja, nuevamente vamos a tironear al primer punto, al punto a donde empezamos el último punto, la misma distancia entre la entrada de la aguja y la salida de la aguja, y hago el próximo punto. Justamente se llama punto atrás porque siempre retrocedemos para hacer el punto. Si no, también lo podemos hacer de esta forma. Entramos en el último punto que hicimos, salimos más o menos a la misma distancia, volvemos a entrar, o sea, damos la puntada hacia atrás, entramos un poquito más adelante, se ve, y así vamos haciendo nuestro punto atrás. Aquí ya vamos llegando al final de nuestro bordado. Entonces lo que hacemos es, entramos en el último punto, salimos en el extremo del dibujo, volvemos hacia atrás, ahí, al último punto que hicimos, vamos a arreglarlo, y acá finalizamos, nos quedan cerrados, unidos todos los puntos. Damos vuelta a nuestro trabajo y rematamos por el lado del revés. Bueno, está listo nuestro punto atrás, nuestro bordado, que podría ser la boca de una muñeca, por ejemplo. Como ven, muy sencillo, muy fácil de trabajar.